¿Qué tal, José Brisi? ¿Mejor? Bueno, contar que escuches, nos quedamos contentos. Bien, voy a seguir compartiendo entonces. Ahora sí, vamos a ver esas cuatro momentos en el que se va gestando la escatología en el Nuevo Testamento. Entonces, en primer momento, tengan abiertas sus Biblias, por favor, para que busquen los textos y vean. Una escatología a partir de la persona y el ministerio de Jesús. Vemos que encontramos varios anuncios, ¿no? Por ejemplo, los anuncios respecto a Jesús, por supuesto, pero hay que recordar que siempre debe estar presente nuestros presupuestos exegéticos y también hermenéuticos, ¿sí? De lo siguiente, que lo que aparece en los evangelios son escritos de 3 décadas o 4 décadas posterior al hecho, al acontecimiento. Es decir, que es lo que escribieron, lo que nosotros hemos llamado los evangelistas, sobre lo que sucedió y pasó, recopilado de la memoria y de la tradición oral de los apóstoles, ¿no? Y esto es muy importante. Ya hemos hecho los estudios adecuados como evangelios sinópticos, el evangelio de Juan. Entonces, lo primero que dice Juan Stan, y hay una muy bien resumida de las profecías que se encuentran en los evangelios sobre Jesús, que lo primero, la referencia que hace Mateo 2, 6 a Miqueas 5, 1 al 6. Por supuesto, miren ustedes que en Mateo 2 al 6 no encontramos lo mismo que dice Miqueas. Pero ¿qué dice Mateo 2 al 6 referente a que de Belén había de salir el que será Señor en Israel? ¿Qué dice Mateo y qué dice Miqueas? ¿Qué dice Mateo y qué dice Miqueas? A ver si alguien va buscando Miqueas 5, 1 al 6, ¿no? Yo puedo leer Mateo 2 al 6. Y yo estoy Yo tengo leyendo. Miqueas. Muy bien, ya, Carlos. Yo voy a leer Mateo 2, 6, por ejemplo, que dice: Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Muy bien. La visita, dentro del contexto de la visita de los sabios de Oriente, ¿no? Es lo que ellos le respondieron, es decir, los escribas, los eruditos, ¿no? Los sacerdotes escribas, dónde había de nacer Cristo, y ellos le respondieron. Y es lo que he leído, de Belén de Judá, porque así fue escrito por el profeta. Y viene Mateo 12. ¿Qué dice Miqueas, Carlos? Miqueas 5 del 1 al 6 dice: Ahora, hija de guerreros, reúne a tus soldados, estamos siendo asediados. Ellos con su vara golpean en la mejilla al juez de Israel. Tú, Belén Efrata, eres pequeña entre los clanes de Judá, pero de ti saldrá el jefe de Israel, quien luego vendrá a mí. Su origen es antiguo, viene de mucho tiempo atrás. Por eso pondrá a esas naciones en manos de sus enemigos, hasta que dé a luz la mujer que está esperando a un hijo. Entonces el resto de sus hermanos regresará al pueblo de Israel. Luego él se levantará y guiará a Israel con la fortaleza del Señor y con la autoridad del nombre del Señor su Dios. Vivirán en paz, porque su grandeza llegará hasta los confines de la tierra. Él traerá una época de paz. Así todo tenemos suficientes líderes para contraatacar cuando venga Siria a nuestro país y ponga el pie en nuestro territorio.
Con sus espadas ellos gobernarán a Asiria, y con sus cuchillos a la tierra de Nimrod. Él nos rescatará de los asirios cuando ellos vengan a nuestra tierra e invadan nuestro país. Gracias. Gracias. Y entonces, la coincidencia es Belén. Belén como el lugar de donde saldrá un, como lo dice Miqueas, pero en Mateo, un guiador, que apacentará. En Miqueas, alguien que liderará. Ahora bien, hay que ver el contexto de Miqueas, que es un profeta del siglo VIII, que profetiza para el reino del sur en un momento en el que había relativa prosperidad en Judá, en Jerusalén. Entonces, hay que salvar las distancias, pero en el Nuevo Testamento se hace alusión a este discurso, a este oráculo que he puesto en el libro de Miqueas, en palabras de Miqueas, en boca de Miqueas, ¿no? Pastor Daniel. Sí. Sí, Carlos. Sí, capítulo 5 de Miqueas. Bueno, en el contexto se habla de una situación que iba a suceder dentro de poco, ¿no? Se habla esto desde el sur como una situación de que alguien va a tomar riendas del país para salvaguardarlo, ¿no? Frente a la amenaza que los asirios provocarían. Pero Mateo toma esto como una cuestión que se cumple en Jesús, ¿no? Claro. Miqueas no habla en ningún momento sobre un Mesías, pero es interesante que la Biblia, las versiones que tenemos, al ponerle un título, ya nos llevan a pensar de que se trata de un Mesías, pero no es el Mesías en el sentido que nosotros pensamos, ¿no? Un Mesías futuro que al final viene a cumplir con estos requisitos, ¿no? Claro. Ahora, tenemos el pueblo de Belén, ¿no? Bethlehem, las circunstancias de apremio, que alguien va a salir, y claro, uno piensa a quién se estará refiriendo, porque aparte en Miqueas, en el texto, no da muchas referencias a quién podría ser, solamente es un anhelo para una defensa, el momento que podría ser alguien que después se habría constituido un líder, pero no tenemos datos, y por eso es que se presta mejor todavía para interpretar que se está visorando para el momento en que de Belén salió en el tiempo de Jesús, o mejor dicho, que va a dar lugar al tiempo de Jesús, claro. Pero con toda libertad, no hay ninguna dificultad en mirar que así como Dios levantó, pero ahora levanta a alguien que viene para salvar, pero no para salvar solamente a un pueblo, una región, un país como puede ser el judaico, ¿no? Judá. Asimismo, lo encontramos también en Lucas 4, 17 al 21, muy conocido, que es el sermón inaugural, así lo han llamado, sermón inaugural de Jesús. Lucas 4, 17 al 21. Y se habla del año agradable del Señor. ¿Y dónde lo encontramos? En Isaías 61, 1 al 3. Conocemos el texto de Lucas 4, 19 al 21, lo recordamos bien, pero mejor veamos Isaías 61, 1 al 3. Isaías 61, 1 al 3. ¿Alguien lo tiene? Ahí, ya, listo. Por favor, miren sus Biblias, y si lo tienen y lo pueden leer. Isaías 61, 1 al 3. Yo, pastor. Muy bien, Alejandro. Ya. Dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón,
a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu, angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Gracias. Interesante eso de árboles, ¿no? Que tiene que ver con el contexto también en el que surge este dicho del Tito Isaías, o de la tercera parte de Isaías, y referido precisamente a la reconstrucción del pueblo de Israel luego que ha venido del exilio. Este es un texto que se debe leer dentro de la reconstrucción del pueblo de Israel luego que se está reconstruyendo, ¿no? Luego del regreso de Israel. Tenemos también a Mateo 21:5. Alguien, si puede buscar Zacarías 9:9, yo puedo leer Mateo 21:5, y dice así: decid a la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga, ¿no? El versículo 4, 21:4 dice: todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Fíjense ustedes que en Mateo no se pone qué profeta es, solamente lo que cumpliera lo dicho por el profeta. Si se habrían tenido los criterios de como se cita en este tiempo, tendría que haber puesto Zacarías, e incluso la parte donde estaría. ¿Alguien tiene Zacarías 9:9? Pastor, Sí, sí, José. solo que mi audio se va. ¿Lo leo? Sí, sí, sí. Sí. Lamentablemente, José, se fue tu audio. He aquí tu rey vendrá. Bien, gracias, José. Solamente que el audio se va, no es bueno. Zacarías 9:9, yo lo voy a leer, ¿sí? Dice Zacarías 9:9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Bueno, tiene que ver con Jesús. En todo caso, ya hemos establecido la forma como se ve reflejado lo que está aconteciendo en el momento en que los apóstoles o los escritores del Evangelio han entendido, ¿no? Y que lo refieren en los textos que nosotros estamos leyendo, porque dice como dijo el profeta, ¿no? Y esta es una referencia que hace el escritor. En el caso de Mateo, por ejemplo, Mateo 21:4, todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el profeta, ¿no? Veamos el contexto de Mateo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfage, el monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con ello. Desatarla y traédmelos.
Y si alguien os dice algo, contestadle, el Señor los necesita para luego pero luego los devolverá. Y fíjese que ya no son palabras de Jesús. El versículo 4 es del redactor. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Es como que el redactor, el escritor, le está poniendo la razón y el motivo y le está dando sentido al mesianismo de Jesús. Está encontrando que ya en Zacarías él lo entendía, ¿sí? En todo caso estaba siendo inspirado para encontrar que allí ya encuentra rastros de la venida del Señor Jesús, de cómo iría a ser la entrada del Señor Jesús. Y así, igual, las 30 piezas de plata que recibió Judas, de la cual se habla en Zacarías 11:12 y lo siguiente. O también cuando Felipe encuentra al eunuco egipcio, ¿no? Que trataba de entender Isaías, no dice por supuesto Isaías 53:7 y siguiente, sino dice solamente uno de tus profetas. Y respecto a la muerte sacrificial del Señor Jesús, por lo que el eunuco se bautizó incluso, ¿no? Encontrándole razón a su vida. Bien. ¿Qué podemos decir entonces? Podemos decir que el Nuevo Testamento, aquí por ejemplo el Nuevo Testamento nunca cita Isaías 53, y esas son las citas que sí se encuentran expresas, pero el Nuevo Testamento por ejemplo nunca cita Isaías 53, 10, 12, ni otro pasaje como profecía de la resurrección del Mesías. Es muy interesante que no hay textos de la resurrección, por ejemplo. Ya hemos dicho que la forma como se cita es libre y flexible, porque para ellos el principio o escatológico era promesa y cumplimiento, era encontrar una razón de lo que ellos habían sido testigos, de lo que estaba pasando, como cumplimiento para lo que ellos encontraban en los textos como promesa, ¿no? Y entonces es como entendían, como tenían la comprensión de ese momento, inspirado por Dios, por supuesto, de un pensamiento bíblico de promesa y cumplimiento, ¿no? Y tratando de darle sentido, un sentido no diferente, por supuesto, como ya se entendían los textos del Antiguo Testamento para los mismos judíos. Mucho del entendimiento cristiano viene inspirada o tomada de la exégesis judía. En la exégesis judía hay este esquema promesa-cumplimiento. Entonces, ellos veían así, pero Dios utiliza todo. Y además, la forma como el ser humano se ha comportado en todos los tiempos, se podría decir que para un buen observador no necesita adivinación. Todo lo que tiene que ver con muerte y opresión es de la misma forma. Y todo lo que tiene que ver con esperanza, tiene que ver con restitución, restauración de Dios, también tiene que ser para la vida, para la dignidad, para el encuentro con lo bueno, con la misericordia, con la gloria de Dios. Y esos son los sentidos que en todo tiempo se ha tenido. En todo caso, lo que vamos teniendo en estos bíblicos del Antiguo Testamento es un reforzamiento de lo que ya a través de todo el tiempo Dios ha venido mostrándose a través de quienes han continuado con el mensaje de Dios, ¿no? De los cuales fueron los profetas, por ejemplo, de los cuales fueron los hombres y las mujeres de Dios ya en el Antiguo Testamento, y se continuó en la época de Jesús, con Jesús mismo, como el culmen
como la totalidad de ese mensaje que es de Dios, en una encarnación de Dios, en Jesús. Voy a compartir entonces. ¿Qué tenemos en Pentecostés y los apóstoles? ¿Qué vamos encontrando? Veamos. Según, voy a ampliar para que se vea mejor, según el Nuevo Testamento, otras profecías, otras profecías escatológicas, vamos a poner así, se cumplieron en el día de Pentecostés en la persona de los apóstoles, según los apóstoles. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos la famosa cita que hace Pedro de Joel 2:28, ¿no? ¿Y dónde lo hace? En Hechos 2:16 al 21. Y aquí sí quisiera que haga una lectura muy bien hecha, pausada, para que quede en nosotros qué se dice en Joel y qué se dice en Hechos, ¿no? A ver si alguien busca Joel y alguien busca Hechos. A ver si vamos a pedir a Joel que lea Joel. A ver, Joel, lee Joel. Ya, ¿Sí? Sí, y a José Cuya que lea Hechos 2:16 al 21. A ver, y nos dicen qué versión están leyendo, por favor. Joel 2:28 al 32 de Reina Valera. Bien, adelante. Tiene por título Derramamiento del Espíritu de Dios. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Gracias. A ver, José Cuya. ¿Lo tienes, José Cuya? Hechos 2:16 al 21. José, ¿estás ahí, José Cuya? ¿Alguien puede leer, por favor, Hechos 2:16 al 21? Parece que José... Yo, pastor. Ya, Alejandro. Gracias. A ver, Hechos del 16 al 21 es Reina Valera también. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Nuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días. Derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Gracias.
fíjense la diferencia que hay, pero por supuesto lo que hace Lucas en este caso, diciendo que es Lucas el que escribe Hechos como un segunda parte del Evangelio, ¿no? Hace la diferencia porque contextualiza lo que cita de Joel. Hay varias muestras de ello, pero una, al inicio de Joel aparece después de esto. Pero en Hechos aparece en los posteros días, en Hechos 2:17, como para hacerlo pertinente, para tomar y que en ese momento se está cumpliendo lo dicho por Joel. Es muy curioso y en esto nos ayuda Juan Stan, que estos mismos versículos, ¿no? De Joel, no la cita que nosotros hemos leído, describe también el quinto sello del Apocalipsis 6, 12, 14. Podría leerse Isaías 13:10, Isaías 34:4, Ezequiel 32:7, pero que tampoco es el fin. En cambio, en Mateo 24:29, es mismo, hay una complejidad también del texto, ¿no? En donde se describe el fin del mundo y la venida de Cristo, ¿no? Hace una alusión y habría que precisarlo muy bien. Entonces, toda esta expresión de los textos nos dice, sugiere dos conclusiones. En primer lugar, el último tiempo comenzó con la venida de Cristo y el don del Espíritu. Y no habría que tomarlo como los últimos tiempos, en el sentido de una conclusión de todo, ¿no? Y en el segundo lugar, que probablemente es el lenguaje, no hay que entenderlo literalmente en todos los detalles. Por ejemplo, lo de la luna no va a volverse en sangre materialmente, por supuesto no, sino hay que tomarlo en qué significa, qué significaría, sino que representaría, según Juan Stan, pero acá es donde los críticos no se ponen de acuerdo, en un conjunto semántico para expresar la presencia de la realidad final, pero realidad final escatológica desde Cristo y desde Pentecostés, no el final de todos los tiempos. Entonces, habría que tomar ciertos elementos para reafirmar, ya sea que se está refiriendo al final del mundo, de la vida, para pasar a la patria celestial, o se está refiriendo a un tiempo, a un momento, ¿no? Y también para los comienzos. Entonces, acá juega un papel importante la hermenéutica, la interpretación que uno debe hacer, pero también que tiene que ver con el contenido o con el mensaje de toda la obra, en este caso de todo el Evangelio, si es el caso del Apocalipsis, de todo el Apocalipsis, por ejemplo, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre la iglesia cristiana? Hemos hablado sobre Pentecostés y los apóstoles. Sobre la iglesia cristiana también tenemos que ya hemos dicho que la iglesia y los cristianos es una novedad total para el Antiguo Testamento, ¿no? Y que básicamente es introducida por Jesús, a partir de Jesucristo. Lo que vemos es que ningún profeta hebreo había anticipado estas dos venidas del Mesías, ¿no? El lapso entre ellas menos, como tampoco la nueva forma del pueblo de Dios llamada iglesia, por supuesto, desde la perspectiva del milenio, ¿no? Es decir, desde la perspectiva de lo premilenial, básicamente, porque hay una postura amilenial de la cual ya hemos hablado, es decir, hay una interpretación
de Apocalipsis 13 en relación con otros textos escatológicos que encontramos en el Nuevo Testamento sobre si hay o no hay milenio. Aquí nos dice Juan Stan que las profecías judías muy importantes que ellos asociaban inevitablemente con su propia nación se cumplen a la postre más bien en la iglesia como nuevo pueblo de Dios, pero desde la interpretación de la iglesia como nuevo pueblo de Dios, porque cumpliría con los requisitos, es decir, con las características de un nuevo pueblo de Dios, ¿no? Entendido en el Antiguo Testamento. Y por otro lado, también es inesperada, es decir, es con la irrupción de Jesús, no de la forma como los judíos esperaban que iba a proseguir su pueblo, es decir, su etnia, ¿no? Su nación. Entonces, muchas profecías verían en los cristianos y la iglesia el cumplimiento de las promesas originales hechas a los judíos. Vamos a ver algunas ideas muy interesantes, como en Hechos se va interpretando. Y acá podríamos leer Hechos con cierta propiedad. Ahí tenemos, por ejemplo, miren ustedes en sus Biblias, Hechos 13:41, por ejemplo, que dice: mirad, menospreciadores, asombraos y desapareced, porque yo tengo una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la cuenta, ¿no? ¿En qué contexto aparecen estas palabras? Aparecen en el contexto de la predicación en Antioquía de Pisidia, que hicieron Pablo, ¿no? Pablo con su compañero. Entonces está hablando de la iglesia, está en el contexto, pero acá está el contexto citado. Y más adelante, en 15:18, tenemos el siguiente, 15 al 18, tenemos lo siguiente. Y está dentro del contexto de la primera asamblea o reunión que conversa sobre un problema que se había suscitado en la iglesia naciente y de cómo resolverlo y cómo proseguir, ¿no? En donde, por supuesto, Pablo y Bernabé fueron los personajes importantes, pero también, por supuesto, ¿qué se dice en Hechos 15 al 18? Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, ¿no? Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Quiénes dijeron esto? Si retrocedemos un poco en el texto, si ustedes me están siguiendo, dice que cuando uno y otro habían hablado, estoy en Hechos 15:12, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: hermanos, oídme. ¿Quién era Jacobo? Era Santiago, el hermano del Señor, ¿no? Santiago dijo: Simón,
ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y se estaba refiriendo a esa visión que le hizo ver Dios a Pedro en un aposento alto, cuando él estaba en una especie de techo, ¿no? Que le habían dado un lugar, la forma como tenían las casas, tenían el techo como una ramada para invitados, huéspedes, en fin, y ahí estaba Pedro en una ocasión, y Dios le dio una visión donde le puso en un manto animales de los cuales los judíos no podían comer, ¿no? Y esta es la visión a la que se refiere Santiago cuando habla de Pedro, ¿sí? Y en el versículo 15 dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Este texto que estamos leyendo está en boca de Santiago, que es el hermano del Señor y que fue pastor en la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén estaba compuesta en su mayoría, podríamos decir, o casi en su totalidad, por judíos que habían venido del mundo judaizante, es decir, no gentiles. Y Santiago conocía muy bien las tradiciones. Se puede sacar como conclusión por otro lado, donde vamos reconstruyendo la persona de Santiago, que sabía lo que decía. Y él dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. El versículo 17 es importante. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Es decir, va a restituir el tabernáculo de David, pero ya no es un tabernáculo judío. Es un tabernáculo constituido por todos aquellos que han aceptado el camino del Evangelio, ¿no? Han tomado a Jesús como Señor y como Salvador. Está muy claro, ¿no?, lo que tenemos ahí. Por eso es que dice Juan, el Nuevo Testamento adscribe a la iglesia cristiana los más altos y preciados títulos de la nación judía. A mí siempre me llamó como Pedro, en la primera carta de Pedro, habla de la iglesia. ¿Alguien tiene, por favor? Porque es una expresión muy bonita que a mí siempre me ha gustado escuchar, ¿no? Primera de Pedro 2, 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Alguien lo tiene rápidamente para escuchar qué dice Pedro, cómo entiende? Y Pedro, recuerden ustedes que era un judío, alguien que no quería aceptar a los gentiles, como que también eran objeto de la salvación de Dios mediante el Evangelio, de la predicación del Evangelio. ¿Alguien tiene primera de Pedro 2, 9, 10? Yo lo tengo, pastor. ¿Puede leer? Bien, adelante. Primera de Pedro 2:9, Reina Valera. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gracias, Joel. Y en Apocalipsis, cuando se dirige a la iglesia, en el primer capítulo, se dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿No es cierto? Es decir, ¿no?, al que nos hizo reyes y sacerdotes. Se está refiriendo, por supuesto, a la iglesia, a las 7 iglesias que están en Asia Menor,
y podríamos seguir leyendo, Apocalipsis 5:9 y el siguiente. En Apocalipsis 3:9, una promesa originalmente muy judía es invertida totalmente, ¿no? Y opuesto a su sentido original. ¿Alguien tiene Apocalipsis 3:9? Bueno, yo lo tengo acá, lo leo rápidamente, pero después alguien puede leer Isaías 45:14 y 60:14. Yo voy a leer Apocalipsis 3:9. Apocalipsis 3:9 dice así, dice, de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconociendo que yo te he amado. Más contundente no puede ser. ¿Qué dice Isaías 45:14? ¿Alguien lo tiene ya? A ver, Isaías 45:14. Ya lo leo, pastor. Gracias, Alejandrina. Así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios, y no hay otro fuera de Dios. Bueno, sí, ahí está. Y no se está refiriendo al pueblo de Israel, sino se está refiriendo a los gentiles, por supuesto, en ese momento y en ese tiempo. Hay muchos pasajes entonces que se anuncian que los gentiles vendrían a postrarse ante los judíos. Por lo tanto, aquí estamos viendo, tomando en el sentido de profecía, ¿no? De lo que ya se veía venir, ¿no? Esta lectura que hemos hecho en el Apocalipsis 3:9, ¿no? Donde realmente aparece como duro, ¿no? De la sinagoga de Satanás. Promete que judíos que son sinagogas de Satanás vendrán a postrarse a los pies de la iglesia. Fíjense ustedes cómo en Isaías 45:14 se dice que los gentiles van a postrarse en la época del Antiguo Testamento. Estamos hablando acá de la época exílica, ¿no? Y de la misma forma, en la época del Nuevo Testamento, los judíos deben postrarse ante los pies del Señor. Esa es la iglesia. Entonces no hay otra iglesia, no hay otro pueblo. Otras dos promesas sumamente importantes para este tema que estamos viendo, que habían sido hechas originalmente a Israel, son cumplidas en la iglesia. Son, por ejemplo, el nuevo corazón, ¿no? La regeneración. Es el nuevo pacto. Y con el nuevo pacto nos remitimos a la Santa Cena, ¿no? Por ejemplo. Para remarcar entonces, un cristiano no debe dudar que el nuevo pacto es la salvación, ¿no? Y que el nuevo pacto, por eso, está simbolizada, expresada, representada en la Santa Cena. Nada en el Nuevo Testamento permite pensar que además de este nuevo pacto plenamente realizado en Cristo podría haber otro nuevo pacto solo para los judíos. Ahora, es remarcante, lo digo de esta manera,
que en el Antiguo Testamento estas profecías incluían clara referencia a la nación judía, pero es obvio que se referían a su propio pueblo, están muy bien expresadas, ¿no? Y así lo aclaran. Por ejemplo, leemos acá Jeremías, ¿no? Dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Si faltaran estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. O sea, no se está refiriendo al nuevo pueblo que sería la iglesia, es el mismo Israel. En Ezequiel también se pone de manera parecida. Dios promete a Israel un corazón y un espíritu nuevo para que me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Y habría que ser cuidadoso en cuanto, o hay que ser cuidadoso en cuanto a la interpretación, ¿no? Cuando se habla del día de Yahvé, del nuevo pueblo o un gran pueblo, en fin, eso es muy importante para no confundirse con la lectura desde el Nuevo Testamento, para no confundir a una lectura, disculpe, se me fue, se me agrandó. Voy a pasar a los acontecimientos finales de la historia. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna inquietud? Ustedes pueden hacer el seguimiento porque está también, tienen la lectura, ¿no? Entonces, hemos visto cómo el Nuevo Testamento relaciona las profecías escatológicas hebreas con 4 momentos decisivos, ¿no? Es decir, que el Nuevo Testamento tiene esta lectura, esta interpretación de las profecías escatológicas que refiere o que cita en sus textos. Uno, sobre la persona y ministerio de Jesús. 2, sobre el Pentecostés y los apóstoles. Y acabamos de ver sobre la iglesia cristiana. Ahora, sobre los acontecimientos finales de la historia. Ahora, el Nuevo Testamento, por supuesto, toma también textos del Antiguo refiriéndose a los acontecimientos finales. Pero aquí el tema es cuáles son estos acontecimientos finales. Y podemos ir repasando. Por ejemplo, Mateo 24:15, ¿sabe que Mateo 24 es un texto escatológico, ¿no? Habla de la abominación desoladora, que lo encontramos en Daniel, ¿cierto? Pero Mateo vincula la abominación desoladora de Daniel con la destrucción de Jerusalén. Y implícitamente también con el juicio final. Entonces, habla en Tesalonicense del hombre de pecado. Y también tomando a Daniel, se habla del dragón, de las 2 bestias del Apocalipsis 17, también de la caída de Babilonia, que se anuncia como una alusión, ¿no?, a Isaías 21:9 y se celebra con un variado o mosaico de citas poéticos proféticos. Siguiendo con Mateo 24, porque es un texto muy escatológico que se relaciona con Daniel, con Zacarías, sobre la venida de Cristo, y se puede confrontar con Apocalipsis 19, 11, 21. Interpreta esta venida, el Armagedón, también, del cual ya encontramos en Isaías, en Joel, en Ezequiel.
Se alude también en Isaías 63, en Isaías 51, ¿no? A este Armagedón. Y se alude a tiempos catastróficos. O sea, sigue la línea del Antiguo Testamento. También, no hace la diferencia, porque de la forma como ya se concibe por la sabiduría que va dando Dios, tanto a los profetas que encontramos en el Antiguo Testamento, como a la iglesia cristiana, de ese mal que existe en la humanidad, en esa humanidad todavía no reconciliada con Dios, y por lo tanto se van a dar estos acontecimientos. No podemos decir más, vamos a decir más después. Juan Stan nos propone ciertas conclusiones. Voy a presentarlas acá. Primero, los autores del Nuevo Testamento, y esta ya por supuesto es una lectura, propuesta, una conclusión a la que va llegando, pero de la cual también nosotros tomamos parte, ¿no? En todo caso tomamos partido, por eso es que hemos presentado a Juan Stan, que es un reconocido evangélico que ha trabajado durante muchos años estos temas. Primero, que los autores del Nuevo Testamento, en este sentido estamos diciendo que el texto del Nuevo Testamento no importa cómo se ha procesado, cómo se ha editado, pero aparece en el texto ya canónico, ¿no? Que los autores del Nuevo Testamento veían una continuidad muy importante entre el Evangelio y el Antiguo Testamento. Entonces, este es un principio, ¿no? Y también es un principio para entender, saber el mensaje de Dios, porque Dios no ha comenzado con la primera iglesia. Dios ya se ha manifestado en el mundo, del cual se da testimonio en el Antiguo Testamento a través del pueblo de Israel. Pero Dios no comenzó con Abraham. Si nos retrotraemos a Abraham como el primer personaje que aparece en la historia de Israel, en el pueblo de Israel, como alguien que objetivamente se puede ver que participó y dio origen al pueblo de Israel. Más atrás de Abraham no podemos ver más. Abraham vino desde Ur de los Caldeos. Desde allí podríamos vincular a Ur de los Caldeos, Abraham más o menos hacia el siglo XVIII antes de Cristo, y en Ur de los Caldeos, de la región donde había venido Abraham, es una región que ya se urbanizó tempranamente, ya hacia 3000 antes de Cristo, ya se pueden reconocer algunos tipos, disculpen, creo que estoy hablando muy rápido. Muy bien. Estaba hablando de dónde venía Abraham, que nos da pie para reconstruir más o menos que tras de Ur de los Caldeos está el mundo del próximo Oriente Antiguo, el mundo semítico, la media luna fértil, y por los estudios que se tienen, hacia 3000
antes de Cristo ya había un tipo de urbanismo, pero de allí podríamos ir hasta más atrás. ¿Qué ciencia nos ayuda? Bueno, la arqueología, la, qué sé yo, la historia, otras ciencias más que nos retrotraen para los inicios de los pueblos en esas regiones, ¿no es cierto? Y ahí podríamos ir al origen, de lo cual es también el Pentateuco, en este caso el Génesis, nos da información. Entonces, los autores del Nuevo Testamento veían una cantidad muy importante entre el Evangelio y el Antiguo Testamento. Y entendían que en Cristo encontraron su cumplimiento tanto del mensaje del Antiguo Testamento como muchas profecías específicas. Pero aquí tendríamos que nosotros ver esa relación de Antiguo y Nuevo Testamento. La relación Antiguo-Nuevo Testamento que más ha resaltado y que para algunos o muchos o buena parte sería la única forma de relacionar el Antiguo con el Nuevo Testamento es la de profecía cumplimiento, ¿no? La de promesa cumplimiento. Pero claro, no es la única, y de hecho que no es la única. Es el primer presupuesto del cual habría que partir. En segundo lugar, los autores del Nuevo Testamento a menudo cambian el lenguaje y los detalles de las profecías. Y eso lo hemos visto, ¿no? Citan, por ejemplo, la forma como citan. Por ejemplo, Mateo 2:6. Cambia Miqueas 5:2 para leer Belén de Judá en lugar de Belén Efrata. Ahora, no es un cambio que uno podría decir, es un cambio forzado, es un cambio que tergiversa, porque estamos leyendo estamos viendo qué genuino es. Esto va con la pregunta que hacía Carlos, ¿no? Cómo los apóstoles interpretaban las profecías del Antiguo Testamento. Pero lo cambian porque es propio también de la interpretación. Cambia, por ejemplo, pequeña para estar entre las familias de Judá, por no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Lo más importante aquí es el sentido profundo que hay, ¿no? Bueno, en Mateo 2:6 es casi lo contrario, ¿no? Y cambia el final de Miqueas 5:2, sus salidas desde la eternidad, porque apacentará a mi pueblo Israel. Se puede corroborar. En Apocalipsis 1, en su relectura de Daniel 2:7, atribuyen al Hijo del Hombre varias características, por ejemplo, del anciano de días en Daniel. Bueno, y ya vimos cómo Apocalipsis 3:9 invierte intencionalmente la frecuente profecía del homenaje a los gentiles, el homenaje de los gentiles a los judíos, ¿no? Apocalipsis 13 cambia las 4 bestias de Daniel por una sola, ¿verdad? En Daniel hay 4. Porque la iglesia tenía enfrente un solo enemigo, que era el Imperio Romano, ¿no? En cambio, en Daniel eran los 4 imperios que habían pasado uno tras otro y el último era el griego. Cuando se analizan los textos, entonces con cuidado, hay relativamente pocas profecías del Antiguo Testamento que no se cambian en algún aspecto al citarlas como cumplidas. Pero esto tampoco quiere decir que se está forzando haciéndole coincidir, sino que es una reactualización, es una contextualización, porque el fondo es el mismo, ¿no? Y uno podría decir, ¿a dónde apunta el mensaje del Evangelio? ¿Cuál es lo más importante del mensaje del Evangelio? Voy a dejar de compartir para dialogar un poco. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? ¿Qué es lo más importante, consideran ustedes? Estamos hablando de escatología, por supuesto, pero ustedes ya lo han dicho en sus resúmenes también. Y Alejandrina hizo una interesante conclusión.
Miren la conclusión, voy a compartir la conclusión que hizo Alejandrina, que llama la atención. A ver. Sí, estoy correcto. Estoy buscando acá. Ah, ya. Esta es la conclusión que hacía Alejandrina. Alejandrina, ¿podrías leer tu conclusión? Ok, pastor. El propósito, a ver, no veo tan bien, ahí, ahora sí. El propósito nuestro debe ser en estos tiempos difíciles practicar la justicia y la misericordia, algo que se ha perdido porque estamos enfocados en llenar nuestras vidas de conceptos y conocimientos vacíos que no tienen fruto. No digo que estudiar y prepararse teológicamente esté mal, mas digo que nuestro aprendizaje tiene que ir acompañado de fe, de justicia, de amor, de misericordia. Que nadie se considere más que los demás, sino que el que sepa más pueda ayudar con espíritu de mansedumbre al que lo necesita. Necesitamos poner en acción nuestras palabras con hechos, trabajar en la obra de Dios con toda honestidad, en ayuda de los más necesitados y hacer volver al pecador de sus malos caminos al arrepentimiento. Socorrer a los huérfanos, viudas y nuestros ancianos, preparándoles para un futuro con esperanza. Gracias. Voy a bajar aquí eso. Ajá. Estaba buscando para no dejar de compartir. No importa. Bien. Decíamos, ¿qué es lo más importante? De la fe. Y todos han coincidido, y es de la escatología a la que apunta Juan Stamper, a la que apuntamos también, es la esperanza del Evangelio hoy. La esperanza del Evangelio hoy. El acontecer próximo. ¿Para qué? Para la extensión del reino de Dios y su justicia. ¿Alguien quiere hacer un comentario? ¿Está bien? Bien, mientras van pensando, entonces, vamos nuevamente a las conclusiones. En tercer lugar, bien, hay una manera libre, recibe también, en que los autores del Nuevo Testamento interpretan los pasajes proféticos que presentaban o que citaban o que traían alusión a colación, ¿no? Y lo que es más importante para estaba en su objetivo compartir básicamente el concepto. Es el concepto que tenía en ese momento de la profecía escatológica, ¿no? Entonces, la propuesta o a lo que se llega, y de los cuales Juan Stan nos ayuda bastante, es que por cumplimiento no entendían
principalmente la realización literal de algún vaticinio específico y detallado, sino más bien la realización del sentido fundamental, por supuesto, de las palabras citadas como mensaje básico, ¿no?, del profeta, ¿no? Es decir, el fondo, el argumento. En ese sentido, se distancian de los Nostradamus, de los agoreros, ¿no?, sino más bien se constituyen en portavoces de la voluntad de Dios. No se necesita, esta es una forma irónica de decir, no se necesita ser Nostradamus, no se necesita ser adivinos para entender y saber qué es lo que quiere Dios para la humanidad, qué es lo que quiere Dios para el mundo creado. Y entonces, cuando pedimos a Dios, ¿cuál es tu voluntad? Pero de eso ya ustedes lo manejan también pastoralmente y saben a lo que me refiero. En cuarto lugar, los autores del Nuevo Testamento, ¿no?, que naturalmente conocían muy bien las escrituras del Antiguo Testamento, las escrituras hebreas, apelaban a varios pasajes proféticos, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Y desde dónde? Por su conocimiento, por supuesto, de lo que ellos habrían podido ahondar ya en su experiencia cristiana, en la búsqueda de la razón de su fe, ¿no? Pero también se nota que es por inspiración del momento que nosotros y ellos entendemos es por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, lo que decimos en forma general con Juan Stan es que hacemos bien en tomarlos como inviolablemente normativos para nuestra propia interpretación de la profecía, ¿no? Tanto en la selección de textos, porque llama la atención que en las profecías escatológicas que aparecen en el Nuevo Testamento, deja de lado algunos temas que nos habrían gustado que estén, ¿no? A propósito de una intervención que tuvimos en un conversatorio sobre escatología y los últimos tiempos, me tocó a mí hablar del milenio. No había reparado a conciencia que el único lugar donde se habla de milenio es en Apocalipsis 13. No hay otro lugar en donde se habla del milenio. Y la reflexión ahí es, pero qué interesante, tanto ocupa el tema del milenio, y a raíz del milenio, por supuesto, en donde Cristo reinará, claro, se habla de la segunda venida del Señor Jesucristo, porque ¿cómo va a reinar Cristo si no ha venido por segunda vez? Por lo tanto, se concluye que el milenio habla de Apocalipsis 13 habla de la segunda venida de Jesús, pero no lo habla expresamente, por ejemplo, y se constituye en un texto importante, ¿no? Y también por el tema milenarista, que a su vez ha influenciado para que se constituyan grupos exclusivos, de tal forma que son los únicos que viven una experiencia especial, diferente, ¿no? O en detrimento o en relación a los muchos o la mayoría que no lo viven. Son los que viven dentro del milenio. De ahí que los 144.000 se interpreta que solamente son 144.000, no teniendo ningún sentido realmente.
Por lo tanto, dice Juan Stack, podemos suponer que habían explorado amplia y cuidadosamente todo el porvenir. Cualquier omisión probablemente se explica porque no venía al caso para ellos en ese momento e inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Ya que para nosotros la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura también está parte. Y por último, llegamos al quinto, bueno, penúltimo. Un pasaje muy citado por expertos sobre escatología, cuya total ausencia, ¿no?, que nos debe llamando la atención, es la profecía sobre las 70 semanas, ¿no está? Entonces, la reflexión, la conclusión es que si los autores inspirados lo hubieran entendido como profecía de la fecha del nacimiento de Mesías, hubiera tenido una impresionante profecía cumplida, parecida al anuncio del lugar de Miqueas, ¿no es cierto?, que cita Mateo 6, pero no. Entonces, Juan Stack y otros creen que esto desautoriza para tratar las 70 semanas de Daniel 9 como profecías mesiánicas, mucho menos como profecías escatológicas en una separación de muchos siglos entre la semana 69 y la semana 70. ¿No? Y de ahí también la doctrina de la dispensación con toda la distancia. Por supuesto, estamos diciéndolo y lo dice Juan Stack, que la doctrina sobre la dispensación puede ser importante. Si los autores inspirados que conocían tan profundamente el libro de Daniel no se atrevieron a aplicar esta visión ni a Cristo ni a la gran tribulación, sería demasiado atrevido entonces de esta parte aprender en pretender entender más que ellos, ¿no? Porque es el mismo Espíritu Santo que los inspiró. Y por último, sí, disculpe, se me fue el 6, pero otro. Se trata de ausencia también, ¿no? Porque otra ausencia, estoy viendo acá en el texto, sorprendente en el Nuevo Testamento, que también debemos respetar, es el total silencio sobre la restauración de los judíos a la tierra de Palestina. No está, realmente no está. Ahora, los pasajes más explícitos sobre el futuro de Israel, o sea, sobre su nación, su territorio, se aplican en el Nuevo Testamento a la iglesia. Y el Nuevo Testamento no alude a ninguna profecía pendiente sobre el futuro de Jerusalén, ¿no? Incluso Jesús profetiza su destrucción, que ocurrió en el año 70. Claro, algunos escritores del Nuevo Testamento, de los evangelios, ya habían conocido esta destrucción o lo veían venir, ¿no? Y podemos decir más, ¿no? Entonces, no debemos pretender nuevamente, Juan hace énfasis en saber más que los cristianos del Nuevo Testamento, ¿no? Sacar hoy del Antiguo Testamento cosas que ellos no encontraron, ¿no? Y esto no tiene que ver con la metodología, por supuesto, ahora tenemos mayores criterios para la metodología, más bien ahora tenemos mayores criterios para comprender y aplicar, pero no cercanos a lo que ya, al mensaje que está canonizado, que es fundamental para no tergiversar y hacerle decir a la Biblia lo que la Biblia no dice. Es lo que podríamos decir entonces. Muy bien. Lamento bastante, como José Luisi va a ver este video y va a escucharlo, le vamos a decir que sentimos mucho que su internet haya estado vibrando, ¿no? Así que damos un saludo a José Luisi.
¿Algún comentario, alguna conclusión? Nuevamente entró José, qué bueno. Muy bien. Se te ve, José, muy bien, aunque sea al inicio, pero la próxima nos toca hacer pautas para interpretar a la profecía escatológica. ¿No? Ahora hemos visto cómo el Nuevo Testamento ha interpretado las profecías escatológicas del Antiguo. Y ahora, la próxima vamos a ver las pautas para interpretar la profecía escatológica. Y está en la parte 3 del capítulo que estamos viendo. Y esperamos, José Brisi, que la próxima puedas presentar también tu resumen. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Ya estamos terminando. Pastor, no hay tarea para la próxima semana, ¿no? Sí. Pautas para interpretar la profecía. ¿Eso tenemos que leer? Sí. Ya, pues. Bien. La próxima entonces, pautas para interpretar las profecías. Son las pautas generales y las pautas particulares. Tienen que ver básicamente con métodos exegéticos, ¿no? Con análisis de texto. Bien. Nos despedimos entonces. Un saludo para todos. Nos vemos. Chao, Joel. Gracias, profesor. Gracias, Chao, gracias. Carlos. Gracias. Está bueno. Chao, Alejandro.